Bienvenidos, aquí comienza En Terapia, un espacio para la psicología en vivo. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a analizar, como ya es habitual, el mundo de la psicología. Para ello contamos con expertos, desarrollaremos una sesión terapéutica en vivo, aquí mismo, porque vamos a centrarnos en un tema muy concreto y cercano a muchos de nuestros telespectadores. Pero además de eso, mantendremos al corriente de las últimas investigaciones relacionadas con nuestro campo. Les preguntaremos su opinión a ustedes mismos y haremos otra incursión en nuestra técnica terapéutica más sugerente, la augustoterapia. Acompáñennos en este recorrido por la mente humana que ya comienza. Sabemos que la alimentación es un tema esencial para nuestra salud. Además, hoy en día en las sociedades occidentales es un tema que a muchos les trae de cabeza. El tema del peso ideal, la importancia que se le da a la imagen corporal, la costumbre cada vez más difundida de la llamada comida basura, es algo que de un modo u otro a todos nos afecta. Y como consecuencia, en algunos casos también se producen trastornos, conductas compulsivas, atracones, vómitos provocados, problemas para la autoestima, sentimiento de culpa por haber comido algo que nos gusta pero que sabemos que no nos conviene. Ya conocen los casos de anorexia y de bulimia, pero también los de obesidad mórbida, como diferentes vertientes de un mismo problema. Hoy vamos a hablar de todo ello. Vamos a entrevistar a una experta en cocina emocional. No sé si conocen el término, pero a nosotros nos llama mucho la atención y pensamos que debemos de conocer bien de qué se trata. Vamos a hablar de cómo influye la alimentación, pero no solo desde la perspectiva de lo que se come, sino también de cómo se come. Por adelantarles algo, parece ser que la cocina emocional dice que si nos sentimos culpables cuando comemos algo, no nos afecta de la misma manera que si lo disfrutamos, que si lo saboreamos. En fin, van a ser muchas aristas interesantes, esperamos las que componen el programa de hoy, pero comenzamos hablando de la obesidad por ser algo que afecta a un porcentaje cada vez mayor de la población. Así que acompáñennos a lo largo del siguiente vídeo que vamos a ver. En un estudio realizado en Navarra con chicos de 4 a 23 años, se ha comprobado que entre 1987 y 1993 se ha producido un aumento de la población obesa del 5%. Este cambio se ha observado también en estudios similares realizados en poblaciones europeas y americanas. Además, mientras las mujeres ganan peso hasta los 17 años y luego normalmente se estabilizan, los hombres continúan aumentando su índice de masa corporal por más tiempo. De forma similar, el sobrepeso en edad adulta constituye en la actualidad uno de los principales problemas de salud pública en los países desarrollados y asocia una importante mortalidad. El exceso de peso corporal aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa y sobre todo por enfermedad cardiovascular en adultos con edades comprendidas entre los 30 y los 70 años. Por su parte, la obesidad en edad infantil incrementa el riesgo de aparición de patologías crónicas en edad adulta como hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular y se ha establecido también una cierta asociación con algunos tipos de cáncer. Son múltiples los motivos que nos llevan pues a detenernos en este tipo de enfermedad y hacernos algunas preguntas clave. ¿Por qué engordamos? ¿Es algo genético? ¿Inevitable? ¿Tiene solo que ver con los alimentos que ingerimos? ¿Cómo podemos combatirla? O mejor aún, ¿cómo podemos prevenirla? La obesidad se define como un aumento de tejido adiposo que se manifiesta en un incremento de peso corporal. Se trata de una enfermedad crónica asociada con un aumento de la mortalidad o prevalencia de múltiples enfermedades. Es el trastorno metabólico más frecuente en los países desarrollados, afectando a un 25% de la población. En niños se aproxima al 3% y, alarmantemente, 1 de cada 2 personas mayores de 50 años es obesa. Si bien los genes determinan gran parte de los procesos que ocurren en nuestro organismo, hoy en día sabemos que el componente genético tan solo es un potenciador de la acción de los factores ambientales, es decir, hábitos, costumbres e influencias del entorno que conducen al sobrepeso y a la obesidad.
En este sentido, una dieta inadecuada constituye un importante factor de riesgo. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística, cada vez nos alejamos más del patrón dietético tradicional de dieta mediterránea. En la población pediátrica se observa una ingesta elevada de grasas, especialmente monoinsaturadas, y colesterol, con una baja ingesta de hidratos de carbono y ácidos grasos poliinsaturados. Por una parte, el crecimiento económico para muchos países se ha visto acompañado de un gran desarrollo de su industria alimentaria y la globalización de los mercados, lo cual ha incidido no solo en la cantidad de alimentos disponibles, sino en su calidad, ya que muchos renglones se caracterizan por su gran contenido en grasas y azúcares. A ello debemos de sumar los cambios laborales. De una sociedad donde la mayor parte de su población hacía actividades que requerían esfuerzo físico, se ha pasado a una donde se depende del trabajo mecanizado o intelectual. Además, hay que contemplar el acceso generalizado a los medios de transporte y a la tecnificación de muchas actividades domésticas. Desde el nacimiento de los hijos comienza un proceso de enseñanza y aprendizaje involuntario e inconsciente centrado en la alimentación familiar. Así, la mesa familiar y el acto de comer se convierten en el centro de una sucesión de ejemplos que los padres y los adultos le dan a los niños. Muchas personas llegan a relacionar tanto el afecto con la comida que cuando sienten alguna emoción fuerte, como rabia, miedo o tristeza, comen sin control. Incluso pueden llegar a hacer de esto un hábito y comen cuando se sienten solas, frustradas o están frente a alguna situación que les genera ansiedad, como el nacimiento de un nuevo hijo, un cambio de trabajo o la mudanza a otra ciudad. En muchas de las sociedades modernas, la comida es la mejor manera de cerrar un negocio o celebrar un evento social. Son esos aprendizajes sociales los que recoge el individuo y los que a medida que pasa el tiempo lo llevan a desarrollar junto a sus costumbres, su obesidad. Tratar la obesidad es difícil. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una enfermedad crónica y por tanto no es de rápida resolución. En primer lugar, deben modificarse los hábitos alimentarios, disminuir la ingesta calórica. Es importante aumentar el ejercicio físico. Cuando esté indicado por un especialista, puede acompañarse de tratamiento farmacológico y en última instancia, y solo en casos de obesidad mórbida, puede recurrirse a la cirugía de la obesidad. Al iniciar una dieta hipocalórica, en primer lugar se consumen las reservas de glucógeno y proteínas, perdiéndose aproximadamente medio kilo por día. Hasta el quinto o séptimo día no comienza a utilizarse como combustible corporal el tejido adiposo, es decir, el objetivo deseable. Hay que entender, por lo tanto, que el equilibrio energético negativo, gastar más calorías de las que se consumen, se debe mantener durante mucho tiempo. Se requiere un déficit de 3.500 kilocalorías para perder medio kilo de tejido adiposo. En general no se recomienda una pérdida de peso mayor de medio kilo o 1 por semana. Se ha comprobado que los individuos cuyo peso corporal fluctúa ampliamente son más propensos a sufrir cardiopatías e incluso muerte prematura que los que lo mantienen relativamente constante. Por lo tanto, la actitud más prudente es intentar adelgazar a un ritmo sostenido y llevadero y evitar entrar en periodos alternativos de rápida pérdida de peso que después se recupera. Las conductas compulsivas relacionadas con la comida son bastante frecuentes hoy en día, y en concreto los atracones se presentan en un porcentaje relativamente alto de la sociedad. Los estudios observan que suelen darse atracones en momentos en los que la persona baja la guardia, por ejemplo a la hora de ir a la cama. Pueden ocurrir tras un día difícil en el que se encuentra cansada, estresada, y piensa me lo merezco, me lo he ganado. Lo que comienza con un simple bocadillo antes de ir a la cama se transforma rápidamente en un ímpetu irrefrenable. En muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta de lo que está ocurriendo. A veces se dirige a la cocina y a todos aquellos lugares donde se esconde la comida, pese a que no exista una necesidad nutricional. De hecho, parece tener más que ver con una insatisfacción en el área emocional. Concretamente, el trastorno de atracones compulsivos es una enfermedad que se parece a la bulimia nerviosa y se caracteriza por episodios de comilonas o atracones descontrolados. Pero a diferencia de la bulimia, quienes lo padecen no purgan su cuerpo del exceso de comida mediante el vómito ni el abuso de laxantes o diuréticos. El tipo de comida que suele ingerirse es en general comida basura y el objetivo es reducir el estrés y aliviar la ansiedad. Sin embargo, después de comer de forma compulsiva se sienten culpables y deprimidos. Para detectar que una persona está sufriendo de atracones compulsivos, debemos comprobar que ingiere grandes cantidades de comida, que no deja de comer hasta que se siente incómodamente lleno, que tiene antecedentes de fluctuaciones de peso, que muestra dificultad para perder peso y mantenerlo. También habrá que investigar si se están dando otras complicaciones médicas como obesidad, colesterol alto, cardiopatía o incluso enfermedades psiquiátricas, concretamente la depresión. Para tratar este trastorno, lo primero es ser consciente de que se produce, darse cuenta de cuáles son los sentimientos y las sensaciones que nos llevan a atiborrarnos de comida,
Si pueden identificar el disparador, es decir, el pensamiento o sentimiento que se tiene justo antes de ir hacia la nevera, seguramente podrán hacer algo con eso. ¿Estoy aburrido, solo, estresado? Pues seguimos aquí en terapia hablando de los hábitos alimenticios y ahora queremos hacerlo desde el punto de vista positivo, desde el constructivo, que es el que más nos gusta. Y para eso hemos invitado hoy a Elizabeth Romero. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Bueno, Elizabeth, aparte de ser compañera nuestra, presentadora de la sección de Gustoterapia, también es experta en cocina emocional, en macrobiótica y bueno, hoy nos va a comentar cosas muy interesantes respecto a la dieta. Elizabeth, la primera pregunta sería, ¿qué es la cocina emocional? Bueno, en realidad para mí separar esos dos términos es difícil. Siempre las emociones están unidas a la cocina. Te pongo el claro ejemplo de cuando cocinas para alguien que quieres. ¿Qué emociones pones en ese plato? Eso se traduce a la hora de probarlo. También cuando cocinas para alguien que te cae fatal, por ejemplo, ¿qué emociones pones? Evidentemente la comida no va a estar igual. El claro ejemplo de la cocina que hacen nuestras abuelas, sí, ¿no? Esa de muy despacito, con mucho mimo, mucho cariño, ¿cómo están esos guisos? Claro, o sea, bueno, esto era una idea que ya aparecía en Como agua para el chocolate, creo que es la película. Sí, sí. También tratan mucho de alimentación emocional, cocina emocional. Pero que no solamente es una historia de ficción, sino que también vemos que es algo real, que realmente Está influye. claro, evidentemente influye. También influye mucho, por ejemplo, con la macrobiótica. Pensamos que todos los alimentos dan energía, ¿vale? Entonces, según cocinemos esos alimentos o según los cortemos, van a darnos más energía o menos. O sea que no solamente importa lo que comemos, sino cómo lo comemos. Cómo lo comemos, sería la idea. Evidentemente. Cuando estamos muy estresados y comemos, ¿cómo nos sienta esa comida? Es importante un poco escucharse uno mismo cuando estamos comiendo. Normalmente comemos con la tele o leyendo el periódico o hablando con alguien y no nos damos cuenta de lo que sentimos cuando estamos comiendo, pero podemos hacer un ejercicio un día. Decir, vale, ¿cómo estoy comiendo? ¿Me está gustando? ¿Pienso que me va a sentar bien o no me va a sentar bien? Y una cosa muy curiosa que yo te he escuchado alguna vez es que, por ejemplo, cuando una persona está haciendo un régimen, ¿no? Cómo el sentimiento de culpabilidad al comer una onza de chocolate o lo que sea, cómo eso puede perjudicar mucho más que si disfrutara o aprendiera a disfrutar de eso. Está claro, yo eso lo tengo muy claro. Además está demostrado, hay estudios que se han hecho sobre ese tema y está muy claro que cuando comemos con culpa, engordamos. Es decir, tú estás llevando una alimentación equilibrada y piensas, por cualquier razón, porque tenemos esa creencia, que este trozo de tarta de chocolate te va a hacer mal. Porque tenemos esa creencia, porque en realidad, si nos apetece, no nos tiene por qué hacer mal. Como un estudio dice, el cerebro hay que disponerlo, hay que predisponerlo para adelgazar o para engordar. Normalmente las personas que tienen sobrepeso lo tienen predispuesto para engordar, porque todo lo que comen, piensan, tienen esa creencia, esto me engorda, esto me engorda, esto me engorda. Tienen esa creencia, evidentemente les engorda. Pero vamos a cambiar un poco ese tipo de afirmaciones que hacemos a nuestro cerebro. Voy a disfrutar de esto. Realmente yo creo que esto es una idea bastante innovadora para nosotros, en primer lugar, me imagino que para muchos de nuestros telespectadores también lo será, un nuevo concepto de enfocar las dietas y, bueno, a nosotros nos parece muy interesante, la verdad. Vamos a hacer una parada para ver una entrevista que hicimos hace poco a la psicóloga Leticia Baeza, experta en el tratamiento de la obesidad mórbida. Ella forma parte del equipo que decide o que valora la conveniencia, la pertinencia de una persona que va a someterse a una operación de cirugía bariátrica. Vamos a ver qué es esto de la cirugía bariátrica y a que nos lo cuente Leticia Baeza desde su clínica de Elche. Buenas tardes, Leticia. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué es la obesidad mórbida?
Bueno, la obesidad mórbida es un tipo de obesidad, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una acumulación excesiva o anormal de grasa que es perjudicial para la salud de una persona. Hablar de un peso normal sería estar entre un 20 y un 25 de índice de masa corporal, y lo que es obesidad mórbida es a partir de 40. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bueno, nosotros nos pesamos y sabemos cuánto pesamos, pero a nivel médico se mide en función también de la altura. El índice de masa corporal es el peso dividido entre la talla al cuadrado. Entonces eso, estar entre 20 y 25 estaríamos en un peso normal, y a partir de 40 sería ya una obesidad mórbida. ¿Y por qué puede producirse? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Generalmente hay mucho factor genético. Luego también hay personas que se dedican a comer y tú ves que no engordan, pero otras que sí que engordan. Entonces, si miramos por su alrededor a nivel familiar, tienen padres o hermanos o familiares obesos. También hay trastornos neuroendocrinos, ¿no? Como el hipotiroidismo. Bueno, también hay trastornos a nivel, pues, una bulimia o una depresión que pueda causar ansiedad, que entonces se dediquen a comer, ¿no? Y generalmente es la mayor ingesta calórica y el poco ejercicio que se hace. Hay mucha ingesta, poco ejercicio, no se quema todo lo que se come. Y una vez que se practica la cirugía bariátrica, ¿qué dificultades pueden presentarse a nivel psicológico? En los primeros meses, casi todos los pacientes con los que nosotros trabajamos están muy contentos, pero luego viene el hecho de la imagen corporal, el cuerpo. Hay una reducción de peso, se corta prácticamente casi todo ese estómago, entonces de un volumen de peso de cuerpo hay muchas pieles, claro, empiezan a perder peso. Durante los 6 primeros meses es enorme la cantidad de peso que pierden, pero a la piel no le da tiempo a reconstruirse, a ponerse en forma, entonces tienen complejos, vienen lo que son las pieles colgantes, la zona de los brazos, el pecho, los muslos. Entonces tienen miedo a salir a la playa, ahora sobre todo en verano, tienen problemas en actividades sexuales porque no se sienten queridas a la hora de con su pareja. Pueden también tener problemas así un poco ansiosos porque no pueden comer la cantidad que comían antes. Pueden ir a un restaurante, estar con mucha gente y que le digan, ¿no puedes comer más? Pues no, es que no tengo mayor capacidad. Entonces sentirse incómodos u observados por el hecho de esa presión. También cuando ya se encuentran bien y empiezan a arreglarse más. Antes por su problema de obesidad no salían, ahora se arreglan más, se llegan a poner más guapos, se encuentran mejor, incluso un poco de autoestima, y a la pareja la pareja puede tener celos. Entonces ante esos celos esas personas ya empiezan a sentirse inseguras, porque si realmente no están haciendo nada, simplemente se están poniendo un poquito más guapos o guapas, ¿por qué se les preocupa eso? Que son cosas que entonces sí que suelen... Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Esa inseguridad, incluso hemos tenido que tratar a familiares, ¿no? Y explicarles que, bueno, que es normal, que no pasa nada, que no se pongan celosos. No. Y me imagino que también puede ser complicado para una persona que se somete a esta operación el cambiar el chip, ¿no? Porque claro, una persona acostumbrada a tener unos hábitos, quizás, si es el caso, que le han llevado a esta obesidad, cambiar ese... Sí, ten en cuenta que hay una intervención quirúrgica, ¿no? Sí, se reduce el estómago, pero ellos son obesos y seguirán siendo obesos a nivel cerebral. Siguen pensando como obesos, de hecho te lo dicen, no, es que voy a tiendas y todavía cojo tallas grandes, o sea, tienen la mentalidad de obeso, de persona con sobrepeso, en vez de tener ya una mentalidad de persona en la que está reduciendo su peso y llegar a una persona normal. Entonces cambiar eso me imagino que es el trabajo donde estará el tema, ¿no? Y bueno, y estadísticamente en los primeros 6 meses hay algunos datos de cómo evoluciona. Sí, más o menos se les pone un peso, ¿no? a perder, ¿no? Te dicen un porcentaje de peso. A los 6 primeros meses llegan a perder el 70%, es un dato aproximativo, el 70% del peso que se les dice que va a perder en un primer momento. 6 meses, cuando nosotros trabajamos durante 2 años con ellos, o sea, aún queda el resto de ese tiempo. Claro. ¿Y el trabajo que se hace durante esos 2 años a nivel psicológico, cómo es?
Bueno, trabajamos varios aspectos, ¿no? A nivel psicológico, entrenamos a los pacientes en relajación para que ante una situación de nervios pues se sientan tranquilos. Trabajamos también lo que es el pensamiento, emoción y conducta, porque un pensamiento negativo da una emoción pues generalmente negativa, y la conducta, si antes tendía a comer, pues para que ahora pues intenten hacer otro tipo de cosas. También intentamos ayudarles a lo que es el control de estímulos, evitar situaciones perturbantes para ellas, para que ahora ya no sean tan perturbantes. Eso vamos, a nivel general. Lo que me imagino que es eso, que el trabajo más importante, o más largo por lo menos, es a nivel terapéutico, sí. Que es la mentalidad la que más cuesta de cambiar. Claro, además nosotros solemos decir que durante los 2 primeros meses posteriores a la intervención están como una luna de miel. Todo es maravilloso, todo es bonito, pero es reversible. Esta intervención es reversible. Una persona que se ha intervenido de cirugía bariátrica puede volver a ser obesa mórbida. ¿Por qué? Es importante que lo sepan, ¿no? Sí, entonces es ahí cuando, sí, durante los 2 primeros años nosotros enseñamos, ayudamos, estamos ahí, vamos, mensualmente estamos reuniéndonos con los pacientes, pero a partir de los 2 años ellos son los que tienen que trabajar solos, entonces es ahí donde tienen que ya seguir su camino. Pues muchas gracias, Leticia. De nada. Pues esto es lo que nos contaba la psicóloga Leticia Baeza desde su clínica de Elche. Y bueno, seguimos aquí hablando con Elizabeth Romero, especialista en cocina emocional y macrobiótica. Elizabeth, ¿cómo puede utilizarse la psicología para controlar el peso en la dieta? Bueno, la psicología es una parte importantísima a la hora de controlar el peso. Es más, yo pienso que cada vez que hacemos una dieta tenemos que estar asesorados por un psicólogo. ¿Influyen de alguna? Porque antes nos estabas hablando de cómo la forma de sentir cuando comemos, de la forma de... Claro, en este sentido. un poco por lo que he dicho antes, porque si tú te sientes mal contigo misma, te sientes culpable, evidentemente no va a funcionar la dieta. También había una cosa muy curiosa que te escuchaba hablando de las propiedades de los alimentos, de cómo percibimos los alimentos no solamente desde el sentido del gusto, sino desde el resto de los sentidos, ¿no? Claro. Desde incluso el oído, ¿no? Claro, es muy importante, como comentábamos antes, estar pendientes de cuando comemos. Cuando comemos algo crujiente, que no se evoca. De eso también habla un poco la gustoterapia. Cuando comemos algo... ¿El crujiente, por ejemplo, en qué sentido? El crujiente, por ejemplo, te aporta un poco de felicidad, es un poco adictivo. Es como cuando comes unas patatas fritas que están muy crujientes, o cuando comes una tableta de chocolate está crujiente. Son como alimentos más alegres O sea, que el sonido de crujiente, sí. El propio sonido es lo que nos hace sí, en realidad repetir, querer... Claro, es un poco adictivo, es igual que un producto salado, también es adictivo. O un producto blandito, como el pan blando, por ejemplo, te evoca a la niñez. Y una pregunta, porque de vez en cuando leemos alimentos o principios activos nuevos, revolucionarios, como el ginseng, la taurina. ¿Esto realmente tienen efectos tan beneficiosos o es más algo publicitario? ¿Cómo es? Bueno, en realidad no hay ningún alimento que sea milagroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Evidentemente la taurina la vamos a usar para unas cosas, el ginseng para otro, son complementos. Nos puede beneficiar o no nos puede beneficiar, pero tiene mucho que ver con la alimentación. Y el tema de los atracones, porque es algo que en la entrevista y que en el reportaje también hemos visto, es algo que ocurre realmente, probablemente a algunos de nuestros telespectadores, ¿no? Les ocurre esto de por la noche ir al frigo, no tener hambre, pero la necesidad de comer algo, luego el sentimiento de culpa. ¿Esto cómo puede prevenirse o cómo puede evitarse? Claro, incluso muchas veces la gente se levanta sin querer, se levanta por la noche y va directamente a la nevera. Pues esto tiene mucho que ver con controlar la dieta con un asesoramiento psicológico, ¿vale?
esos atracones que nos damos normalmente es porque no estamos bien con nosotros mismos. Necesitamos de algo que, por ejemplo, en ese caso, nos tape la boca, por decirlo de alguna manera. Sí. Cuando no podemos expresar, no podemos hablar, necesitamos comer mucho, darnos muchos atracones para... O sea que habría otro tipo de problemas asociados o por debajo de ese que es el que habría que investigar, ¿no? Siempre. Antes de hacer una dieta, en ese caso, habría que pasar por una consulta psicológica para averiguar por qué nos damos esos atracones. Muy bien, esto es muy interesante también. Yo creo que todos debemos que es importante que lo recordemos, ¿no? Que muchas veces los atracones u otras cosas son el síntoma de un problema de base real que es el que hay que trabajar, ¿no? Pienso que sí. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de obesidad mórbida en esta segunda entrevista que hacemos al doctor José Vicente Baeza, psiquiatra, jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Elche. Vamos a verlo. ¿Qué opciones de tratamiento tiene una persona con obesidad mórbida a nivel médico? Bueno, la obesidad mórbida es uno de los trastornos que más preocupan en la sanidad por las complicaciones que se derivan. Casi siempre una persona que quiere bajar de peso empieza con dietas, empieza a hacer ejercicio, con estos métodos se baja de peso de forma muy reducida, puede servir para obesidades muy leves, pero en la obesidad mórbida, que es una obesidad ya considerable, pensemos que a lo mejor de una persona que mide unos 60 puede pesar 150 kilos, eso es una obesidad mórbida. Ya se tiene que pasar otras medidas. Se han utilizado medicamentos, el famoso Reductil, que luego se retiró porque dio complicaciones, o el Senical, que lo que producía es que evitaba la absorción de las grasas en el intestino. También obtienen pocos resultados, por eso se ha llegado a medidas de tipo quirúrgico a la hora de intentar solucionar estos problemas. La cirugía bariátrica es uno de los tipos de cirugía que se utilizan. ¿En qué consiste exactamente? La cirugía bariátrica es una técnica en la cual se corta, digamos, una parte del estómago, en el cual para que haya una reducción en el volumen y así la persona que come se sienta saciada comiendo poca cantidad. También hay que tener en cuenta que existe una hormona que es la grelina, que se segrega en el estómago y que es la que nos da la sensación de hambre. La parte del estómago que se quita es aquella en la cual se segrega esa hormona, con lo cual le estamos eliminando también la sensación de hambre al quitar esa parte. Ajá. ¿Y nos puedes comentar un poquito cómo funciona esta hormona a nivel, la conexión, o sea, cómo el cerebro trabaja todo esto? ¿Es un proceso complejo? ¿No? Es un proceso complejo. Tiene que ver los niveles de glucemia y tiene que ver el vaciado gástrico. Cuando una persona tiene el estómago vacío y el intestino, parte del intestino vacío, y los niveles de azúcar en sangre disminuyen, se estimula la secreción de esta hormona, y el estímulo de esta secreción, bueno, la acción que realiza esta hormona es estimular el cerebro de nuevo para que la persona tenga hambre, note hambre y tienda a buscar comida y coma. Ajá, muy bien. ¿Y qué criterios se siguen para decidir practicar una cirugía bariátrica? Bueno, sobre todo en las personas que tienen obesidad mórbida, son personas que tienen un índice de masa corporal de más de 40, tienen que haber estado por lo menos 5 años con otras medidas terapéuticas y haber fracasado y no han solucionado su obesidad, y se tiene que excluir que padezcan una serie de trastornos físicos que contraindiquen la cirugía, y se tiene que excluir que tengan una serie de trastornos mentales que contraindiquen también la cirugía. Por eso se hace una valoración médica previa y una valoración psiquiátrica y psicológica previa. Una vez que se ha practicado la cirugía bariátrica, ¿cómo suele evolucionar el paciente? Los pacientes que se intervienen de cirugía bariátrica suelen tener una recuperación rápida. Hay que tener en cuenta que es una intervención que no es invasiva. Antes se hacía con la parotomía. La parotomía es abrir el abdomen de arriba abajo para acceder al estómago y reducirlo. Hoy en día se utiliza la técnica laparoscópica. Lo que se hace es, mediante 3 o 4 incisiones de unos 4 o 5 centímetros en el abdomen, se meten una serie de
trocates, que se llama, que son tubos, uno para iluminar, otro para meter el bisturí eléctrico, otro para meter unas pinzas, y se va accediendo al estómago, se va cortando, y luego una vez se interviene, se ha acabado la intervención, solo hay que cerrar esos 5 agujeros, esos 4 agujeros, y es muy simple, con lo cual la recuperación es muy rápida. A las 24 horas una persona que se ha operado está probando ya a tomar líquidos, a ver cómo los tolera, y si todo va bien, en 48 horas, en 2 días se va a su casa, que esto era impensable en cirugías donde se abría totalmente el abdomen. Luego, a largo plazo, con un poco más de tiempo, ¿qué pasa? Las pérdidas de peso van apareciendo rápidamente. Hemos dejado el estómago con un volumen de unos 150 mililitros de cabida, ¿no? De estómagos de litro, litro y medio de volumen pasamos a estómagos de 150 mililitros. Con lo se llenan enseguida, les cabe un yogur, lo que contiene un yogur o medio vaso de leche. Tienen que empezar a comer pequeñas cantidades varias veces al día. Poco a poco se adaptan a esa forma de comer. Y claro, el cuerpo empieza a movilizar grasas, empieza a movilizar todos los almacenes de glucógeno, todo lo que tiene almacenado para quemarlos y empezar la reducción de peso. Generalmente en unos 6 meses se ha perdido el 70% del sobrepeso que tenía una persona. Si a una persona le sobraban 70 kilos, en unos 6 meses se ha perdido el 70% de esos 70 kilos, que son como alrededor de 50 kilos. O sea que sí que hay un cambio rápido, ¿no? Sí, es una cirugía que se ven los resultados rápidamente. ¿Y tiene algún tipo de efectos secundarios o se pueden producir complicaciones en algunos casos? Bueno, las complicaciones que se pueden encontrar son las propias de la cirugía, la anestesia, la recuperación de la cirugía. Pues puede sangrar un vaso, una arteria que se ha cortado y se ha cerrado, pues no cerrarse bien, puede sangrar, puede haber cualquier infección, ¿no? Si no ha habido una buena antisepsia, ¿no? en la cirugía, cualquier complicación de cualquier cirugía. La mayoría de personas obesas tienen asociados problemas de salud, hipertensión, casi siempre problemas de colesterol, problemas de azúcar, problemas derivados de la poca movilidad, mala circulación en las piernas. Lo que vemos es que conforme pasan los meses mejora espontáneamente todos estos problemas. La tensión mejora, el azúcar mejora, el colesterol va reduciendo su peso y lógicamente mejoran esas condiciones. No puedo decir que no esté exenta de complicaciones. Creo recordar que infecciones, ha habido 2 infecciones, pero son complicaciones que no son graves, en general no son graves. Típicas de cualquier cirugía, ¿no? Sí, o sea, sí. Que no tienen, en especial no tienen ningún tipo de problema. No tienen gran problema. Está interviniendo a personas con un perfil de riesgo bajo. Hay grandes obesos con muchos problemas médicos que no se están interviniendo. Donde los riesgos se referirán sobre todo a las condiciones propias físicas del paciente, sí. ¿Y entonces cualquier persona puede operarse o existen algunos criterios a nivel psiquiátrico, por ejemplo, para seleccionar? Bueno, no todo el mundo puede operarse. De hecho, se hace una valoración psicológica y psiquiátrica previa, exhaustiva, pues para ver si la persona es idónea. Porque una vez que la persona se opera y pierde peso, cambia su cuerpo, pero no cambia su mentalidad, ¿no? Y sobre todo porque tiene que colaborar, tiene que cambiar sus hábitos. Hay un protocolo establecido en el cual sí que se establecen una serie de diagnósticos que si la persona padece una serie de trastornos mentales no podría operarse. Son trastornos mentales graves. Por ejemplo, una persona con una bulimia nerviosa no podría operarse. Son personas que tienen atracones de comida, que comen gran cantidad de comida en un acceso, ¿no? En un acceso de descontrol. Hay personas con depresiones graves o ansiedad que calman su ansiedad comiendo mucho. Habría que resolver previamente el problema psiquiátrico ahí también. Generalmente los esquizofrénicos son personas obesas. ¿Por qué? Pues porque son sedentarias y luego toman una serie de medicamentos que les tienden a hacer engordar como efecto secundario. Tampoco sería un candidato. Una persona con retraso mental, los retrasados mentales también por sus hábitos de vida insanos acaban siendo obesos, y quizá esos 4 serían los 4 principales trastornos que nos excluiría a una persona de poderse operar. ¿Qué enfermedades médicas excluyen a una persona
a la hora de intervenir? Bueno, también hay algunas condiciones médicas que podrían excluir al paciente de poderse intervenir. Pero eso pasa sobre todo si no se ha intervenido en un momento concreto, si avanza la obesidad, van avanzando, se va complicando su estado de salud, podría llegar un momento en que no podría operarse. Por ejemplo, personas que ya sufren alguna cardiopatía grave, han sufrido algún infarto de miocardio, tienen una insuficiencia cardíaca severa, no podrían intervenirse. Personas que tienen problemas intestinales crónicos también, un paciente con colitis ulcerosa o un paciente con una enfermedad de Crohn o un tumor intestinal no se podría intervenir también, ¿no? Y personas con problemas de tipo hormonal, metabólico, un hipotiroidismo importante, difícil de tratar, o un Cushing. Un Cushing es una enfermedad en la cual la cápsula suprarrenal no segrega, segrega en exceso, no se regula bien la secreción de cortisol. Estas personas son obesas por ese problema metabólico. Si no se controla esa enfermedad, el resultado de la intervención va a ser muy malo, no va a perder peso. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Escuchábamos al doctor José Vicente Baeza y con esto pues terminamos de presentarles los datos, la información. Hemos hablado de regímenes, de dietas, de obesidad mórbida, pero yo creo que es positivo para todos nosotros y que nos sirve como ejemplo conocer a una paciente que realmente ha hecho un tratamiento y que nos puede contar en primera persona cuál ha sido su experiencia. Buenas noches, María Ángeles Irles. Hola, buenas noches. Pues eso es lo que comentaba, ¿no? Creo que has hecho un tratamiento hace poco que ha habido buenos resultados. Que nos comentarnos brevemente, luego lo describiremos mejor cómo ha sido. Pues sí, sí que es así. Es decir, yo empecé hace como unos 8 meses aproximadamente y he llegado a perder hasta ahora 30 kilos. O sea que sí que ha sido eficaz. Sí, sí. La verdad es que también me lo tomé un poquito en serio y la verdad es que haciéndolo, no sé, cubriendo las pautas, pues sí que es cierto que puedes llegar a conseguirlo. Muy bien, pues vamos a ver dentro de unos momentos, a la vuelta de la publicidad, vamos a ver si podemos aportar algo nuevo. Elizabeth Romero va a trabajar con esta dieta, con María Ángeles, y vamos a ver si se puede aportar algo nuevo desde el enfoque de la cocina emocional o incluso desde la gustoterapia, ¿no? Todo eso lo veremos después de la publicidad.